El 19 de julio de 2017, mi vida dio un giro que jamás podría haber imaginado. Mi nombre es Rodney, vivo en el estado de Jalisco y en ese fatídico día mi rutina laboral como estibador al sur de Guadalajara se puso de cabeza. Estábamos en medio de una operación que ya había consumido casi toda la semana: cargar una barcaza con enormes pilotes de acero, cada uno con un peso aproximado de 50 toneladas. Mi tarea era asegurar los pilotes al grúa y actuar como una especie de ancla humana, guiando cada pieza hasta que quedara perfectamente posicionada en la pila. La tarea ya era pesada, pero la situación empeoró porque estábamos con menos personal. Con 2 compañeros menos, asumí más responsabilidades. Además de manejar los pilotes, tuve que subir a la pila para ayudar a organizarlos. Cuando llegamos al 5.º nivel de la pila, ya estábamos exhaustos, pero quedaba poco para terminar. Al final de una de esas maniobras, mientras bajaba por la escalera de acero para regresar a la cubierta, ocurrió lo inesperado. De repente sentí un impacto que sacudió todo a mi alrededor, como si alguien hubiera golpeado con fuerza una mesa llena de objetos. La barcaza se balanceó violentamente, probablemente golpeada por un remolcador u otra embarcación. La escalera de acero donde estaba perdió el equilibrio y comenzó a tambalear peligrosamente. El tiempo pareció desacelerarse. Recuerdo con claridad el olor a óxido en el aire y cómo mis dedos intentaron, sin éxito, aferrarse al pilote más cercano. Entonces, caí. Estaba inclinado a unos 45 grados cuando perdí completamente el control. La escalera cedió y caí en caída libre. En medio del movimiento algo extraordinario sucedió. Sentí un chasquido y, en un abrir y cerrar de ojos, dejé mi cuerpo atrás. Era como si solo fuera un observador, viendo lo que ocurría sin estar limitado por las restricciones de mi cuerpo físico. Vi mi cuerpo golpearse con fuerza contra la escalera y luego chocar contra el suelo de la barcaza. Sorprendentemente, no sentí dolor. En lugar de eso, fui llevado a un lugar que solo puedo describir como un vacío, un completo abismo. Había una oscuridad total a mi alrededor, pero no era amenazante. Al contrario, era acogedora, como si estuviera dentro de un capullo protector, lejos de todo el caos. Perdí completamente la noción del tiempo hasta que, de repente, un haz de luz cortó la penumbra como un rayo. La luz parecía tener una fuerza magnética y, sin resistencia, fui atraído hacia ella. Cuando atravesé esta grieta luminosa, me encontré en un lugar que parecía salido de un sueño. Era un bosque sereno, con árboles altísimos y un sendero de grava que se extendía frente a mí. Me di cuenta de que ya no tenía un cuerpo físico. Era solo una forma de energía, como un orbe pulsante. Curioso y tranquilo, seguí el camino, que se desenrollaba como si simbolizara el viaje de la vida. Me condujo hasta el borde de un acantilado. Lo que vi allí fue algo que las palabras humanas apenas pueden describir. Ante mí se reveló un paisaje de belleza indescriptible, un prado dividido en 3 niveles, con colores tan vivos e intensos que parecían ir más allá del espectro visible en la tierra. En el nivel más bajo, figuras humanas y seres de diferentes formas se movían en armonía. En el nivel intermedio, un portal dorado brillaba con una energía que había vislumbrado en sueños o quizá en alguna imagen que me marcó. Detrás de todo esto se alzaban majestuosas montañas, componiendo una visión que exudaba una paz absoluta. Hasta el día de hoy, ese momento vive en mí como un recordatorio de cuán grande es la vida, más allá de lo que podemos comprender. Lo que experimenté aquel día cambió para siempre la forma en que veo el mundo y mi propósito aquí. En el nivel más alto encontré un gran salón de mármol, de una belleza que parecía sacada de un sueño. Las paredes brillaban con joyas incrustadas, y la arquitectura evocaba los antiguos templos griegos, pero con una grandiosidad que trascendía cualquier cosa que hubiera visto antes. Ese lugar no solo parecía hermoso, sino que también emanaba una energía sublime, como si cada detalle hubiera sido moldeado por algo más allá de la comprensión humana. Mientras admiraba el entorno,
Una sensación indescriptible se apoderó de mí. Era como si estuviera planeando, flotando suavemente por el espacio, hasta aterrizar en un campo de hierba tan verde y vibrante que parecía latir. La sensación me recordó a esa escena icónica de la película Avatar, donde el personaje siente una conexión casi mágica con el mundo que lo rodea. Pero aquí no era solo visual, era una experiencia sensorial completa. Entonces ocurrió algo aún más extraordinario. Una sustancia que solo puedo describir como amor líquido comenzó a envolverme. Era como un plasma que tenía peso, textura y calor, penetrando no solo mi piel, sino también mi esencia. Era como si cada fibra de mi alma estuviera siendo purificada y renovada. No hay palabras para describir la plenitud de ese momento, pero puedo afirmar que fue el ápice de la dicha absoluta. Mientras estaba inmerso en ese estado, comencé a ver el mundo de una manera completamente diferente. Era como si pudiera percibir la vida en su nivel más profundo. Incluso la hierba a mi alrededor parecía brillar, emanando luz y amor, conectada a todo en una red invisible y perfecta. La sensación de unidad era abrumadora, como si todo en el universo fuera uno solo, y el amor que sentía allí era inconmensurable. Era algo que trascendía cualquier sentimiento humano, incluso el amor que siento por mis hijas, que ya considero lo más puro e intenso de la vida. Ese amor era mayor, más abarcador, algo que solo podría describirse como divino. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. El tiempo parecía no existir allí, pero de repente algo cambió. Una niebla plateada comenzó a surgir, extendiéndose por el campo. La atmósfera se volvió diferente y sentí que algo estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando, emergiendo de la niebla, 7 figuras aparecieron a mi alrededor. No eran humanos, pero tenían forma humanoide. Sus cuerpos eran altos y delgados, midiendo entre 2 y 2,5 metros, y emanaban una luz azulada y blanca de una intensidad indescriptible. No tenían rostros que pudiera distinguir, solo una presencia que irradiaba amor y paz. Formaron un círculo a mi alrededor y, aunque no intercambiamos palabras, la comunicación era clara, directa, como si nuestras mentes estuvieran completamente conectadas. Conversamos, o mejor dicho, intercambiamos pensamientos sobre el motivo de mi presencia allí. Parecían comprensivos, pero también transmitían un sentido de propósito, como si supieran más sobre mí de lo que yo mismo sabía. No puedo decir cuánto tiempo estuve con ellos, pero de repente sentí que mi momento allí había terminado. Fue entonces cuando algo aún más extraño sucedió. Era como si me hubieran colocado dentro de un tubo o un cañón. Miré hacia arriba y vi a los 7 seres observándome, con el más alto de ellos en el centro. Antes de que pudiera comprender, sentí un impulso, como si una fuerza inmensa me lanzara. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La mejor descripción que puedo dar es la de un vórtice arcoíris. ¿Has visto las películas de Thor? ¿Recuerdas ese túnel de energía que muestran? Era exactamente así. Estaba siendo arrastrado por esa fuerza, sin cuerpo físico, solo como conciencia. Caía de una manera que parecía infinita, sin noción de tiempo ni espacio. Solo caía, como si estuviera siendo llevado de vuelta a algún lugar. De repente, todo comenzó a cerrarse. La sensación de ligereza fue reemplazada por la gravedad del cuerpo y mi visión, antes amplia y clara, ahora estaba limitada a un solo ojo. El dolor regresó, invadiendo cada parte de mí, y fue en ese momento cuando comprendí. Estaba de vuelta. El dolor era abrumador, algo imposible de describir con palabras. Cada diente parecía estar en llamas, como si todo mi cuerpo estuviera siendo consumido por una corriente de sufrimiento interminable. Incluso en ese estado entre mundos, fui arrastrado a lo que solo puedo llamar mi envoltura física. No fue un despertar tranquilo, lejos de eso. Fue como ser empujado de manera abrupta, casi violenta, dentro del cuerpo. Cuando finalmente abrí los ojos, mi visión comenzó a aclararse poco a poco, revelando los rostros atónitos a mi alrededor.
Había compañeros de trabajo en completo estado de desesperación. Gritaban, casi incrédulos, «¡Está vivo! ¡Está vivo!». Mi cuerpo estaba en un calor sofocante. El sol castigaba con más de 30 grados. Recuerdo que me colocaron en una superficie improvisada mientras intentaban sacarme de ese lugar usando una retroexcavadora. Todo era confuso, fragmentado. Me llevaron a la oficina donde la temperatura era más agradable, pero nadie pensó en llamar a una ambulancia o proporcionar atención médica inmediata. Reinaba el caos. Mi hermano más tarde me confesó, «Pensé que te había perdido. Fue el peor día de mi vida». En esa carrera me arrojaron en el asiento trasero de un coche como si fuera un peso muerto. Antes de bajar a trabajar, recuerdo haber mirado el reloj. Eran las 13 horas. Cuando me colocaron en el vehículo, noté la hora de nuevo. Ya eran las 13 horas y 35 minutos. Durante media hora, simplemente no estuve aquí. Mientras conducían rumbo al hospital, mi cuerpo daba señales de lo brutal que había sido todo. La sangre corría por mi nariz, mis oídos e incluso mis ojos. Al llegar, fui entregado de manera casi inhumana, abandonado junto con algunos papeles del seguro. Las personas que me acompañaban regresaron al trabajo, dejándome a mi suerte. Los médicos corrieron a atenderme, pero nadie quiso saber qué había pasado realmente. Todo el enfoque estaba en el trauma evidente en mi rostro. Mi caso era tan grave que fui trasladado a un hospital especializado en Guadalajara. Mas esto era solo el comienzo. A partir de ese día comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Sentía un llamado profundo, una fuerza que me guiaba a trabajar con la energía. Fue así como ingresé al mundo de los orgonites, objetos hechos con cristales y materiales que ayudan a equilibrar la energía. Era algo que necesitaba hacer, casi como una misión. Usé mis ahorros para comprar cristales y los enviaba a personas que, de alguna manera, sabía que los necesitaban. También comencé a interesarme por las plantas y los árboles. Esta nueva pasión me llevó a un pequeño negocio de compostaje. Al llegar allí, fui recibido por 2 hombres. Uno de ellos, el mayor, llamó mi atención de inmediato. Tenía una presencia imponente, con una barba bien cuidada y una mirada que parecía atravesar el alma. Después de unos minutos de conversación, me miró directamente y afirmó, «Tú moriste». Me quedé paralizado. Solo pude murmurar, «Sí». El hombre se acercó y con una calma impresionante puso su mano en mi brazo izquierdo exactamente donde tenía una lesión grave. Mi rostro aún mostraba los traumas y solo meses después descubrí que mi músculo pectoral estaba desconectado del hombro. Él me miró profundamente a los ojos y dijo algo que resonaría en mí para siempre. «Estás conectado con todo». Algún tiempo después, decidí compartir mi experiencia en un podcast de YouTube. Una mujer se puso en contacto conmigo y me preguntó, «¿Conoces a Saint Germain?». Le dije que solo había escuchado hablar de él. Entonces, ella me recomendó los discursos «Yo soy». Me intrigó y pedí algunos libros. Cuando los recibí, descubrí que muchos habían sido escritos en la década de 1930, con mensajes atribuidos a Saint Germain. Al sumergirme en la lectura sucedió algo extraordinario. Encontré descripciones y enseñanzas que parecían venir directamente de lo que había vivido. Era como si esas páginas me estuvieran hablando. Un día pasé una página y, para mi sorpresa, vi una imagen del maestro Saint Germain. Quedé en shock. Era el hombre de la granja de compostaje. No pude contener las lágrimas. En ese momento supe que mi camino tenía un propósito mucho mayor del que podía imaginar. Hay algo mágico en ciertos lugares. Existe un parque donde suelo caminar, escondido entre imponentes abetos Douglas, que parece haber sido esculpido por la naturaleza para sanar. La atmósfera allí es tan tranquila que con solo estar presente sientes una especie de paz que restaura. Fue en este escenario, en el corazón del noroeste del Pacífico, donde viví momentos que cambiaron mi vida para siempre. Después de un accidente que me dejó sin rumbo, tuve que reaprender lo básico: caminar, hablar e incluso existir de forma plena.
El parque se convirtió en mi refugio. Era donde me reconectaba con la naturaleza y, en consecuencia, conmigo mismo. Todo parecía alinearse de una manera misteriosa, como si la propia vida me estuviera guiando. Fue durante una de esas caminatas que apareció una niña corriendo. Llevaba en sus manos el diente de león más grande que había visto. Con una sonrisa llena de propósito, me extendió la flor. Había algo en esa escena que era más que casual. Su padre, parado cerca, me lanzó una mirada que parecía decir: «Lo entendiste, ¿verdad?» «Mi nombre es Aurora», dijo la niña con una firmeza sorprendente. «Ahora soy una niña». En ese momento algo despertó dentro de mí. Más tarde, esa misma noche, un amigo que vive en Montana me envió una foto de una aurora boreal que había iluminado el cielo. Era de un tono violeta. Era imposible no conectar los puntos. El color violeta está asociado a Saint-Germain y al séptimo rayo, algo que resonaba profundamente con las enseñanzas espirituales que ya estaba explorando. Mientras reflexionaba sobre esto, otro recuerdo volvió a mi mente: los discursos «Yo soy», que mencionan repetidamente la frase «Yo soy una niña». La secuencia de coincidencias no era solo curiosa, era transformadora. Parecía un recordatorio de que no estaba solo, de que había un propósito mayor guiándome. Esto me llevó a profundizar aún más en las enseñanzas de los discursos «Yo soy». Cada palabra que leía parecía resonar con verdades que ya había vislumbrado en otro plano. La gratitud se apoderó de mí. No era solo por la recuperación física, sino por comprender que todo en la vida, incluso los momentos más desafiantes, tenía una razón de ser. Mi salud, mis desafíos, incluso un simple encuentro con una niña en el parque, todo parecía estar interconectado. Desde entonces, he utilizado lo que aprendí para ayudar a otras personas. Comparto información sobre curación, como la importancia del aceite de semilla negra, el ácido fúlvico, las vitaminas y el uso de sal celta para remineralizar el cuerpo. Mi propio cuerpo es prueba de lo que funciona. He perdido casi 32 kilos desde el accidente y, contra todo pronóstico, logré revertir un cuadro de diabetes que surgió durante los años que pasé inmovilizado. Pero no fueron solo los cambios físicos los que marcaron esta trayectoria. Las experiencias espirituales me mostraron que existe algo más allá, algo que no puede explicarse de manera convencional. He visto hadas, orbes, e incluso llegué a sentir un orbe a mi alrededor durante una grabación. Estas visiones refuerzan lo que ya sé en mi interior. El otro lado es tan real como el aquí y el ahora. A pesar de algunas limitaciones en mi memoria para los eventos cotidianos, un efecto secundario de las lesiones neurológicas, los recuerdos de lo que experimenté en el otro lado permanecen tan vívidos como el primer día. Todavía puedo sentir los colores, los olores, la textura de la hierba y el brillo de las montañas. 7 años después, estos recuerdos continúan guiándome. Son el fundamento de mi fe y la certeza de que siempre estamos siendo cuidados, incluso cuando no nos damos cuenta.